Nos da mucho gusto saludarte esta mañana de sábado 24 de octubre en este tu programa En Consecuencia. Ayer, otra sesión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy, en consecuencia, te presentamos este programa. Me da mucho gusto saludar esta mañana al licenciado Víctor Manuel Rosas Leal, secretario de Estudio y Cuenta en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Y el tema, más bien, otro tema interesante, es lo relacionado con el Partido del Trabajo y con el Partido Humanista, partidos políticos nacionales que están en peligro de perder su registro precisamente como partidos nacionales y bueno, pues es un tema relevante, es un tema atractivo y precisamente Víctor nos va a hacer favor de platicarnos acerca del tema, de estos asuntos. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Como siempre, es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, Víctor. Contextualizando, platícanos, ¿cómo se origina? ¿Qué pasa? Digo, no lo imaginamos, sabemos más o menos de qué se trata, pero bueno, ¿quién impugna, ante quién impugna, en fin, y cómo es que llega o llegan estos asuntos porque son dos y sus acumulados, es decir, son más de dos, ¿cómo llegan a esta sala superior? Bueno, todo esto se origina precisamente con motivo de la elección federal de diputados Ujú. del 7 de junio de 2015, en el cual obviamente la ciudadanía emitió su voto y votó por las opciones políticas de su preferencia. Diputados federales, Federales, ¿verdad, Víctor? exactamente, Ujú. diputados federales. No obstante, con la última reforma en la Constitución Federal, en el artículo 41, se establece que al partido político que no alcance el 3% de la votación válida en alguna de las elecciones federales perderá su registro como tal, como partido político nacional. Lo que sucede es que ya realizados los cómputos, presentadas las impugnaciones ante las salas regionales, una vez que estas salas regionales resolvieron y se impugnaron en sala superior algunas en recurso de reconsideración, y una vez que la sala superior resolvió y quedaron ya firmes los resultados, se estableció o se determinó que tanto el Partido del Trabajo como el Partido Humanista no alcanzaron ese 3% de la votación. En el caso del Partido del Trabajo obtuvo algo así como el 2.9958%, Muy cerca. muy cerca, en tanto que el Partido Humanista obtuvo el 2.2556% de esa votación válida. Como consecuencia de esto, la Junta General Ejecutiva emitió una resolución mediante la cual declaró la pérdida de registro tanto del Partido Humanista como del Partido del Trabajo. Y en contra de precisamente de esa resolución, tanto representantes del Partido del Trabajo como del Partido Humanista, así como diversos militantes e incluso algunos integrantes de órganos partidistas, promovieron recursos de apelación y juicios ciudadanos a efecto de impugnar esta declaratoria de pérdida de registro y haciendo valer una serie de argumentos y de agravios. Fíjate que ayer, escuchando la sesión, mucho se mencionó, mucho se pronunció la palabra competencia. Víctor, competencia entendida como competencia de quién, competencia de qué. ¿Nos puedes explicar? Bueno, se supone que uno de los derechos fundamentales que tenemos nosotros como personas y como ciudadanos mexicanos está el del artículo 16, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, derechos, propiedades, sino mandamiento por escrito de la autoridad competente para emitirlo. Esto que se entiende, que finalmente las autoridades, cualquier autoridad, tanto en el ámbito federal, estatal o municipal, la propia ley le otorga las atribuciones para realizar ciertos actos. O sea, una autoridad, precisamente de manera coloquial, lo que siempre nos han dicho desde la facultad, que el principio de legalidad consiste en que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les permite.
en tanto que un ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no les prohíba. Ujú. Entonces esto implica que no cualquier autoridad puede emitir cualquier acto de autoridad precisamente, sino solamente aquellos actos respecto de los cuales tiene atribuciones legalmente establecidas para ello. En el caso de la resolución de la Junta General Ejecutiva, precisamente uno de los argumentos que tenían los recurrentes y los actores en los juicios ciudadanos, O sea, los partidos y sus militantes que acudieron a la Sala Superior a impugnar, es que quien debía de emitir la resolución que declaraba la pérdida de registro no era la Junta General Ejecutiva, era el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque es el órgano superior de dirección del instituto. ¿Verdad? Sí, claro. Máximo. Incluso tiene facultades de decisión y facultades de, pues, finalmente facultades de decisión. Y conforme con ello, ellos consideran que debía ser ese Consejo General quien debió haber emitido la resolución correspondiente. Entonces, hay una junta que determinó la pérdida. Uh-huh. Junta perteneciente o correspondiente al INE. Ellos determinan. Entonces dicen los partidos, no, los miembros de esa junta o esa junta no es la que debe emitir una resolución, sino el consejo, es decir, los 11 consejeras y consejeros. Así es, mira, de acuerdo con la estructura que tiene el Instituto Nacional Electoral, como tú bien lo comentas, efectivamente la estructura es jerárquica. Entonces, a la cabeza, por decirlo de alguna forma, del Instituto Nacional Electoral está el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien incluso constitucional y legalmente está definido como el órgano máximo de dirección o el órgano superior de dirección. Este es el órgano que toma las decisiones, quien, por ejemplo, cuando transmiten sus sesiones y aprueban acuerdos, aprueban diferentes actos y resoluciones, es precisamente porque están ejerciendo esas facultades de decisión. Y conforme con la estructura orgánica del instituto, estaría una Junta General Ejecutiva. Quienes la conforman son precisamente el presidente del Instituto Nacional Electoral, el secretario ejecutivo del instituto y los titulares de las direcciones ejecutivas como prerrogativas y partidos políticos, organización electoral, capacitación, etcétera, ¿no? A diferencia del Consejo General, que lo conforman, como tú bien lo dijiste, es el presidente del Consejo, los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos, así como los representantes o los consejeros representantes del Poder Legislativo. Víctor, influye la relevancia de estos asuntos, el que sea precisamente el Consejo quien te va a decidir. Sí, precisamente es que con motivo de esta reforma, tanto constitucional o legal, en materia electoral, hay una redefinición de diversas actividades que tiene el Instituto Nacional Electoral, así como una redefinición de los actos que pueden realizar tanto el Consejo General como los demás órganos del Instituto Nacional. Esto implica que, dada la relevancia que tiene el hecho de resolver respecto de la pérdida o no de un registro de un partido político nacional, efectivamente es de gran relevancia y por ello, como se considera en el proyecto, debió haber sido el Consejo General quien debió haber emitido la resolución correspondiente y no la Junta General, que tiene atribuciones más bien de administrativas y de ejecución de las decisiones del propio Consejo General. Entonces, la competencia debe ser, más bien no debe ser, es del Consejo. Así es. Porque ya es una sentencia, ¿no? Precisamente de eso se trató en la sesión de ayer, de definir exactamente la competencia, y la competencia es del Consejo. Es del Consejo General. Y la relevancia, bueno, pues porque no vemos constantemente el que pierda un registro o su registro un partido político nacional. Nos supone que lo debemos cada 3 años nada más en su caso, ¿no? Ajá. Víctor, el proyecto que presenta o que presentó ayer la ponencia a la que tú perteneces, la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, ¿qué fue fundamentalmente lo que presentó? ¿Qué fue lo que argumentó? Finalmente, lo que en el
proyecto que se presentó se consideró que le asistía la razón a los recurrentes, a los impugnantes, precisamente porque de una interpretación sistemática y funcional de la normativa electoral y debido a la trascendencia que tiene la pérdida del registro de un partido político, porque con dicha pérdida se está extinguiendo la personalidad jurídica como entidad de interés público constitucionalmente reconocido, finalmente le corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolver respecto de esa pérdida, precisamente porque es el órgano superior de dirección que tiene facultades de decisión y que incluso tiene la responsabilidad de velar por la preservación y fortalecimiento del sistema de partidos políticos. No creo que sea muy sencilla la posición de los partidos, ¿no? Sobre todo del trabajo que está a décimas probablemente de obtener o más bien de lograr ¿es mínimo de 3%? Al menos el 3% de la votación. Al menos el 3% de la votación. Entonces, pues es evidente que estén impugnando todo lo que pueden impugnar. Bueno, en la demanda traían, no es nada más impugnar por impugnar, digo, finalmente también traen argumentos válidos para ellos y hacen valer una serie de agravios que les causaba precisamente la declaratoria de pérdida de registro. Y finalmente el hecho está que también ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que finalmente, ante todo, lo primero que se tiene que revisar, incluso a veces hasta de oficio, es precisamente la competencia del órgano o de la autoridad responsable que emitió el acto reclamado. Entonces, ¿por qué? Porque si la autoridad, como en este caso, es incompetente legalmente para emitir ese acto, todo lo actuado es nulo de pleno derecho. Entonces, aquí la cuestión surge en que al advertirse y resolverse la incompetencia de la Junta General Ejecutiva, se dejó sin efectos precisamente la resolución de pérdida de registro y se ordena al Consejo General que emita la resolución correspondiente. Eso es. El tema muy interesante, pues es que esta semana, Víctor, hemos tenido temas verdaderamente relevantes. Antier, el jueves, se empezó con la cuestión, para decirlo de manera coloquial, el asunto de Colima. Ayer con este asunto del Partido del Trabajo y también asuntos de redistritación, sí, los de Oaxaca, en el estado de Oaxaca. En fin, ha sido una semana que ha tenido asuntos verdaderamente que llaman la atención, aparte de que ha sido una sesión larga porque tuvo un receso casi de 24 horas, ¿verdad? Vamos a escuchar estos promocionales, Víctor, y todavía hay preguntas acerca de estos asuntos, porque están marcados, son dos, el SUPJDC 1710/2015 y sus acumulados, y el SUPRAP/654 de 2015 y sus acumulados. Vamos y regresamos rápidamente. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
Bien, continuamos en este programa, en consecuencia, y la presencia en este estudio del licenciado Víctor Manuel Rosas Leal, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, ponente de los asuntos que te mencioné relacionados pues con la pérdida o no pérdida o con lo sucedido ayer en la sesión en relación a los partidos del Trabajo y Humanista. Concretamente el tema, el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral, es quien debe resolver la situación de los partidos políticos nacionales, Humanista y del Trabajo. Víctor, nos hablas de la votación, deben tener los partidos por lo menos el 3% de la votación total. ¿Qué se hace? Se suma, digamos, estado por estado. En este caso son diputados, ¿verdad? Se suma estado por estado y luego se obtiene el 3%. ¿O cómo? ¿Nos puede explicar un poquito cómo se hace la aritmética en este caso? Básicamente, aquí habría que distinguir lo que es de la votación total de la votación válida emitida. Como te explicaba al principio del programa, el ciudadano vota en las urnas, en este caso o en el caso de este año, fue para elegir a diputados, a 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Ya una vez que el ciudadano emite su voto, lo deposita en la urna, como me imagino se ha explicado también en este programa. Cada mesa directiva de casilla, cada casilla emite actas de escrutinio y cómputo, es decir, cuenta los votos, determina para cuántos partidos y se van llenando actas. Posteriormente, los consejos distritales, uno en cada distrito electoral del Instituto Nacional Electoral, revisa actas, hace el cómputo correspondiente con base en las sumas de las actas emitidas en cada una de las casillas y emite el cómputo distrital y emite precisamente su acta correspondiente. Esto con independencia de recuento, no recuento, es un procedimiento mucho más complejo, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Eso es. Ya una vez que tiene el acta y declara la validez de la elección de diputado de mayoría relativa en ese distrito electoral y se tienen lo de las 300 actas, entonces el Instituto Nacional Electoral emite un cómputo previo, un cómputo preliminar. No obstante, esos cómputos distritales, así como la declaración de validez de las elecciones, pueden ser impugnadas en juicios de inconformidad ante las salas regionales del Tribunal Electoral. Las salas regionales, al resolver cada una de estas impugnaciones, puede o confirmar los resultados, modificarlos o en su defecto anular la elección. Entonces, ya una vez que son definitivos los resultados de los cómputos distritales, precisamente porque ya pasaron por el tamiz de la sala regional y en su caso a través de los recursos de reconciliación ante la sala superior, entonces el Instituto Nacional Electoral, precisamente la Junta General Ejecutiva, lo que hace es precisamente eso. Ya conforme con los resultados definitivos, distrito por distrito lo suma y determina cuál es la votación total emitida. La votación total emitida no es otra que la del total de votos que se depositaron en las urnas. Uh-huh. No obstante, la norma lo que maneja es la votación válida emitida. Y también, por criterio de esta sala superior, en un asunto reciente, en un recurso de apelación, determinó que la votación válida emitida es el equivalente a restar de la votación total los votos nulos, los votos de los candidatos no registrados. Esto implica que la votación total emitida se conforma de la suma de los votos de los partidos políticos y de los votos de los candidatos independientes. Y de ese resultado o de esa suma, de ahí se obtiene ya el 3% para efectos de establecer si se cumple o no se cumple el requisito para que un partido político nacional pueda conservar su registro como tal. Fíjate que esta pregunta que nos has resuelto con toda claridad me da pie para hacer la siguiente. Falta un diputado, Víctor. Entendemos que viene una elección extraordinaria para un diputado federal, el del Distrito 01 de Aguascalientes. Aquí en este caso, ¿qué pasa?
Pues aquí precisamente ese es uno de los argumentos que tiene el Partido del Trabajo y el Partido Humanista, entonces esa será una cuestión que en su caso tendrá que ver y considerar el Consejo General. El INE. El INE. El INE. Exactamente. Es quien va, digamos, a establecer los criterios para ver qué se hace en este caso. En ese caso. Y finalmente, pues ya en contra de lo que determina el Consejo General, procederá otro recurso de apelación en el caso de que los partidos políticos lo estimen así. O no. O no. A lo mejor dicen, aquí Ya quedamos. no pasa nada. Exacto, y no pasa nada. Pero sí falta ese 01 de Aguascalientes, ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita el Congreso está integrado con 299 diputados de mayoría relativa y 199 de representación proporcional. Porque por todos deben ser 500. Deben ser 500. No obstante, con motivo de la nulidad de la elección del Distrito 1 de Aguascalientes, evidentemente pues falta uno, que es de mayoría relativa. Y el Consejo General, al hacer la asignación de diputados de representación proporcional, dejó pendiente la entrega de una constancia de asignación a efectos de verificar si un partido político, si obtiene o no tiene el triunfo, se le asigna para efectos de evitar la sobrerepresentación de ese partido en el Congreso, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Faltan dos. Entonces faltan dos. Bueno, ¿cómo queda, Víctor? ¿Cómo queda la situación de estos dos partidos, el Humanista y del Trabajo? En este momento, ¿cuál es su situación? Pues en palabras coloquiales, la situación del Partido del Trabajo y del Partido Humanista siguen siendo partidos políticos nacionales. No obstante, en términos de la normatividad electoral aplicable, están en periodo de prevención conforme al procedimiento de liquidación correspondiente. Es decir, siguen conservando su registro, pero dadas las características de los recursos públicos que manejan y dado la normatividad, están en un periodo de prevención que así la marca la normatividad. Les puso, y perdón que te hable así, también son términos coloquiales, el INE, una especie, digamos, de auditor un interventor, un interventor, ¿verdad? Con el objetivo de que maneje precisamente los dineros, ¿no? En conjunto con el partido. En conjunto con el partido. ¿En esa situación están? En esa situación están. Pero no han perdido el registro. No. Todavía. De hecho, precisamente al revocarse la resolución, la resolución... Pues sí, de hecho, al revocarse la resolución, lo cierto es que siguen conservando su registro como tales. Siguen conservando su registro. ¿Hay fecha límite, Víctor, para resolver la situación de los partidos? No, la norma no maneja que exista una fecha límite para resolver la situación de los partidos políticos. Hace un rato ya platicabas acerca de esto por una pregunta, pero me gustaría reiterarla. Víctor, esto no es muy común, no es una situación constante, el que un partido, en este caso dos, puedan perder su registro como partidos políticos nacionales en un sistema como el nuestro. ¿En eso consiste la relevancia de estos casos o por esto se le da la relevancia a estos asuntos o hay otros aspectos por los cuales se les puede conceder relevancia? Mira, la relevancia está en que un partido político nacional son actores fundamentales en el escenario democrático de cualquier país. En el sistema democrático los partidos políticos son esenciales. El hecho de que un partido político pierda su registro, como lo comentaba en algún momento, es precisamente eso, que se extingue su personalidad jurídica, es decir, el propio artículo 41 los define como entidades de interés público. Entonces, cuando pierden ese registro, pierden esa personalidad como entidades de interés público y, por ende, ahí la relevancia del asunto. O sea, es una cuestión que tiene que ver precisamente con la propia vida democrática del sistema mexicano, al efecto de que, pues, determinar si un partido político, un actor político en el país, debe continuar como tal. Pues sí, porque tiene sus seguidores, tiene su patrimonio, tienen sus historias, uno más que otro en este caso, desde luego, uno mucho más que el otro en este caso, pero no nada más es, pues, bueno, hay que, hasta aquí que termine el registro de este partido y ya, se da por concluido. No puede ser así. Por eso todos estos pasos, ¿verdad? Sí, porque incluso hasta para las liquidaciones o disoluciones de las sociedades mercantiles o civiles se sigue todo un procedimiento de ley.
Entonces los partidos políticos, además de la calidad constitucional, recordemos que tienen una serie de fines constitucionales de promover la participación del pueblo en la vida democrática, ser el conducto por el cual a través de los ciudadanos acceden al poder, y principalmente es el medio más importante a través de los cuales los ciudadanos ejercemos nuestro derecho de asociación en materia político-electoral, así como el derecho que se traduce en el derecho de afiliación. Entonces, finalmente sí, es una cuestión muy, muy relevante para el sistema el hecho relativo a la pérdida o no de un registro de un partido político nacional, que también no es nada más porque no alcancen el 3% de la votación, sino además la propia normatividad establece otra serie de causales que podría ser, ¿no? Como por ejemplo el violar reiteradamente y de manera grave la propia normatividad. Víctor, los votos que la ciudadanía otorga ahora a los candidatos independientes influyen en las cuentas. Sí, porque como te lo explicaba hace rato, para efectos de determinar la votación válida emitida, se toma en cuenta la votación emitida a favor de los partidos y a favor de los candidatos independientes. Eso es. Pues el tema, insisto, muy, muy, muy atractivo, relevante. El Consejo General del INE, entonces, es quien debe resolver la situación de los partidos políticos nacionales, humanista y del trabajo. Y le agradecemos al licenciado Víctor Manuel Rosas Leal su presencia esta mañana en este programa. En consecuencia, muchas gracias, Víctor, te lo agradecemos, esa explicación siempre precisa, amplia y que no deja lugar a dudas. Y además excedida, porque te hago una pregunta y le das todo su contexto a la respuesta. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y como siempre es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Víctor Manuel Rosas Leal. Él pertenece a la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López y nosotros nos despedimos por esta ocasión. Este es tu programa En Consecuencia, un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sigue pasándola bien este fin de semana. Nosotros nos vemos después de sesión pública, te decía, y le damos las gracias a nuestro ingeniero Rodrigo Martínez. Gracias, buenos días. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.